ahora viene una chica maravillosa que estoy viendo ahí al fondo, de las grandes casas de este país. Tampoco se prodiga mucho, pasa como con Carlos Echapresto, tampoco se prodiga ella mucho por estos congresos. Con solo 17 años ya empezó a trabajar en el negocio familiar, ya la estáis viendo aquí, y se ha convertido en una de las mejores directoras de sala del país, Carmen. Sí, pasas muchas veces desapercibida, que no te gustan los aros en las entrevistas. Para mujeres como nosotras eres necesaria para levantar esto, pero desde luego vente para acá. Desde luego esas 3 estrellas eran muy bien merecidas, ya por fin en Por casa, fin. pero que sepas que eres un pilar indiscutible y necesario. Bienvenida, Sandra. Bienvenida con vosotros, Sandra Manzano. Menuda presentación que me hicieron. Voy a aprender a respirar, como ayer decía Iván, y hoy hablasteis aquí. Espero no ponerme muy nerviosa, tengo aquí los papeles por si, para ayudarme. Bueno, yo quiero dar las gracias. Es un honor para mí estar en este rincón tan especial de Vizcaya, compartiendo 2 jornadas con grandes personas y profesionales que, como yo, creemos en el poder de la sala como verdadero corazón del restaurante. Suite es una iniciativa que valoro y me emociona porque puso el foco en lo que durante mucho tiempo ha estado invisible, ¿no? La sala y las personas que estamos en ella, así que gracias a los que lo hacéis posible. A mí me gusta decir que la sala no es un lugar de paso entre cocina y comensal, es un escenario de humanidad donde la hospitalidad se hace visible, ¿no? ¿Y quiénes somos las personas que estamos en la sala? Pues somos intérpretes de esa emoción que sale de cocina y se entrega al comensal. Somos mediadores entre el silencio del plato y la palabra de quien lo reciba. Somos escucha activa, observadores atentos, guardianes del ritmo y del bienestar, ¿no? Y ahí yo pienso que la cocina crea, pero la sala comunica. La cocina emociona, pero la sala sostiene. Y en esa unión, en ese lenguaje, entre esos 2 espacios, se crea la magia. Titulé esta charla de 20-25 minutinos que vamos a tener como hospitalidad como camino, crecer sin dejar de ser. Pienso que la hospitalidad verdadera nace de ese equilibrio entre conocimiento y sensibilidad, porque no nos basta, ¿no?, con servir un buen vino, un buen plato, disponer una mesa perfecta. Tenemos que saber interpretar, que ayer se hablaba mucho aquí, a las personas que tenemos ahí enfrente. Tenemos que saber si la persona quiere hablar o si quiere callar. También si viene simplemente a disfrutar o viene a disfrutar, pero también a algo más, ¿no? Nos preguntan de dónde son los proveedores, los productos que tenemos en la carta, los vinos, y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Creo que también ahí radica la verdadera belleza de nuestra profesión, en poder leer eso que las personas, tener esa capacidad de leer lo que las personas no dicen. Yo pienso que, como también decíamos ayer, nosotros no servimos, da igual que estemos en un restaurante más casual, en un restaurante más alta gastronomía, no servimos copas de vino, no servimos platos, servimos momentos, experiencias, emociones, y como no hay hospitalidad, no hay nada. No hay, la hospitalidad, como bien sabemos los que estamos aquí, la crea la sala. Yo también venía a hablaros de una historia de crecimiento, como fue nuestro caso, y hablaros un poco de nuestros orígenes. Una historia de crecimiento, pero de esa fidelidad de entender la hospitalidad que nunca cambió. Mis orígenes, yo no estuve en grandes restaurantes, pues un poco como Carlos, que hablaba antes, ni tampoco estuve en escuelas de hostelería, ¿no? Mis primeros pasos así comienzan en una pequeña aldea asturiana de tan solo 13 habitantes, donde mis padres tenían un bar tienda. Y allí, 13 habitantes, hay más vacas que personas, y os lo digo literal. O sea, allí mis padres en este bar tienda, que estaba en la parte de abajo, en la parte de arriba es nuestra vivienda, que hoy día está uno de los comedores, y ahí nacimos todos mis hermanos y yo, ¿no? Pues ellos en ese bar tienda despachaban desde una copa de vino, un vaso de vino, como decíamos, una botella de sidra, se jugaba las cartas. Mi madre hacía una cocina muy pegadina al entorno, ¿no? Hacía una cocina muy humilde, muy de guiso, que todavía son platos que incluso algunos se mantienen en casa, como la fabada, el arroz con pitu, el arroz con pollo, arroz con leche, bueno, así. Y yo poco a poco me di cuenta, y bueno, con los años más, que no solo era un bar tienda, ¿no? Era un lugar donde la gente no solo venía a comer y a beber, venía a sentirse acogida, era como un refugio.
Yo recuerdo mucho a mi padre, con tan solo como entraba un cliente, un vecino por la puerta, sabía si había tenido algún problema con la ganadería, con la cosecha. Entonces, aparte de ponerle ese vaso de vino, pues hablaba con él, lo apoyaba, lo animaba, porque sabía que lo necesitaba, ¿no? Recuerdo muchísimo ellos que decían, si entra fulanito por la puerta y tenéis que servir un café, si nos tenéis que ayudar, pues siempre andábamos por ahí, calentar muchísimo la taza antes de servir el café porque le gusta muy caliente, ¿no? Luego, pues a Menganito le gusta el vino tinto pues muy frío, siempre hay una botella de vino tinto para cuando él llegue. Entonces, yo pienso que ellos, de una manera muy natural, lo que ahora hablamos de experiencia con el cliente, de personalización, de inteligencia emocional, pues lo hacían a diario, ¿no? Así sin, sin saber mucho más. Y ahí fue donde yo tuve los primeros contactos con esto del mundo de ahora, ¿no? Del mundo profesional. Así como mis hermanos Esther y Nacho ya tenían, sobre todo Nacho, una vocación más ya con la cocina, en mi caso fue totalmente contrario. Incluso hubo un momento que quería alejarme de todo esto, porque claro, Nacho, mi hermano, con 14 años, se marcha a Gijón a un restaurante a aprender cocina y en el año 93 regresa, que como bien decía Elsa, yo por ahí regresa al bar de mis padres para implantar lo que él sabía y cambiar un poco el rumbo, ¿no? Y yo ahí tenía tan solo 17 años. Entonces, claro, que me pongo yo a salir un sábado por la noche con mis amigas, arregladina, que me diga mi padre que me tengo que quedar porque el restaurante estaba, bueno, la sala estaba llena de gente para cenar esa noche y yo creo que ya no recuerdo salir un día temprano más a una hora prudencial, pues dije, oye, yo esto no lo quiero, ¿no? Entonces me dediqué a otra cosa, a estudiar otra cosa, pero claro, seguía ligada a fines de semana, verano, Semana Santa, yo tenía que apoyarles ahí. Entonces, poco a poco me enamoré del trabajo de la sala, me enamoré de eso que hablábamos de interpretar lo que el cliente no dice, de servir a los demás y que los demás disfruten, porque no nos podemos equivocar, que si trabajamos esto nos tiene que gustar que los demás disfruten y disfrutar nosotros con ello. Y ahí tuve los primeros contactos con la esencia de la hospitalidad, ¿no? Que servir no es entregar un plato, es ofrecer un lugar. Cuidar no es una obligación, es una forma de amar. Y que para emocionar no hace falta grandes gestos, sino pequeños detalles que llegan al alma. Entonces ahí en la entrevista que me hicieron me preguntaban, ¿y qué pequeños detalles? Pues como os decíamos, ¿no? Observador, escucha activa, los camareros, ¿no? Que tenemos que estar en la sala. El otro día, el sábado, pues un cliente le hicimos muy feliz porque ahora ponemos una croqueta de aperitivo que se queda corta, yo se lo digo a Nacho, pero se empeña en poner una nada más. Y entonces la gente, ¿no? Entonces estábamos por ahí, dijeron una mesa entre ellos, hablaban, jolín, qué pena, porque la croqueta está muy buena. Pues a mitad del menú le sacamos una ración de croquetas al medio, ¿no? Les hicimos felices. Pues eso, al final son pequeños gestos que te llegan un poquitín al alma. Pues hubo un momento que decidimos, mis hermanos y yo, dar un paso adelante, ¿no? Queríamos llevar esa hospitalidad no solo a una buena comida, sino también algo más, a una experiencia a un nivel superior, que te diera una experiencia un poco más única. Queríamos crecer, pero siempre también sin perder el alma, ¿no? Voy a pasar porque igual me voy a perder un poco, ya estoy yo pensando que no me pierdo, ¿no? Eso, queríamos crecer, pero eso, sin perder el alma. En esos primeros comienzos nuestra cercanía era la principal herramienta. Hoy en día creo que también en Casa Marcial hay siempre como mucha cercanía, ¿no? Allí también nos dimos cuenta que el alma del restaurante no está solo en una buena comida, sino en cómo se acompaña y cómo se enseña. Y eso, como bien sabemos, todos los que estamos aquí, es la sala. Pues eso, hubo un momento en que nosotros queríamos crecer, pero sin dejar de ser nosotros mismos, y la casa seguía siendo igual de humilde, el lugar seguía siendo el mismo, aunque la cocina un poco más cada vez más evolucionada y con más técnica, también queríamos seguir manteniendo el alma del guiso de nuestra madre. No os voy a mentir, pasar de ese pequeño bar tienda a lo que hoy en día es Casa Marcial fue un reto monumental. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, ¿no? Porque no solo nos teníamos que acostumbrar a una manera nueva de gestionar el espacio, de gestionar el equipo, sino también a una visibilidad y a una presión que nunca antes habíamos estado acostumbrados. Claro, llegaron reconocimientos en guías, llegaron las estrellas, que la prensa gastronómica hablara de nosotros. Y crecer es hermoso, pero lo que hablamos exige esfuerzo, trabajo, responsabilidad, y esa responsabilidad que nosotros queríamos tener siempre añadida de no perder el alma.
Hoy en día nuestro grupo, como queramos llamar, es mucho más grande de lo que por aquel entonces nos imaginamos en La Salgar, ¿no? Tenemos, por contaros un poquitín, en el 2004 abrimos un restaurante que se llamaba como el pueblo, La Salgar, en Gijón. Allí mi hermana consiguió una estrella Michelin. Bueno, esta era la casa del bar tienda de mis padres. Luego tenemos 2 restaurantes de cocina un poquitín más casual, Los Glorias, en Oviedo y en Gijón. Tenemos un catering que lo abrimos precisamente sobre el 2010. Empezamos a funcionar con él pues para conseguir una inyección económica para poder mantener estos restaurantes, ¿no? Pues eso, Los Glorias. Tenemos también un hotel ahora donde tenemos un huerto que muchos de los productos vegetales de Casa Marcial vienen de ese huerto. Y en todos ellos, aunque las experiencias y las emociones son distintas, siempre tenemos el eje central de la hospitalidad, ¿no? Y de los valores de la hospitalidad, de los principios donde se basa, que es acoger, cuidar y emocionar. A veces cambia el estilo, la forma. Tenemos igual una hospitalidad que podemos llamar más de lujo, por decirlo así, ¿no? Como es Casa Marcial, que cada gesto, cada detalle, cada plato está pensado para una experiencia más única y envolvente. A quizá los otros restaurantes, Los Glorias, pues te tienes que adaptar a la informalidad del proyecto, pero eso en el fondo, los principios siempre están ahí, ¿no? Para que esta hospitalidad que tenemos esta hospitalidad que queremos dar a las personas que vienen a visitarnos se lleve a cabo, tenemos que tener una hospitalidad muy importante con nuestro equipo. Tan importante es una como la otra, ¿no? Nosotros, las personas que estamos en posición de jefes de sala, de directores de restaurantes, tenemos que ser raíz para otras personas, ¿no? Tenemos que cuidar, al final, acompañar al equipo. Tenemos que formarlo. Cada vez que escuchamos a alguien de nuestro equipo, que formamos a alguien nuevo, estamos siendo raíz para esa persona. Yo siempre digo que nuestros títulos o logros profesionales nunca debería apartarnos de lo que realmente somos, porque el equipo, los clientes que vienen a vernos no nos van a recordar por nuestros títulos ni por quiénes somos, sino por cómo los hicimos sentir. Al final eso es con lo que nos tenemos que quedar. Hoy en día, bueno, os cuento un poquitín, ¿no? En Casa Marcial, cómo el equipo nos fuimos cohesionando y cómo yo con equipos felices vemos que siempre está claro que se trabaja mejor y llegas mucho más lejos, ¿no? Los briefing diarios que hacemos, que al final son todos los días, hay muchos minutos de formación, siempre dedicamos 5 minutos del briefing, nunca los hacemos más de 12 minutos para que tampoco 10, 12 minutos. Siempre dedicamos 5 minutos para que alguien de cocina baje, nos cuente un plato desde la elaboración de cero. Joan, que está aquí con nosotros, el sommelier, abra un vino que metió nuevo en el maridaje. Todos los miembros del equipo sabemos pasar un maridaje, ¿no? Porque al final, si él se pone malo, tenemos que ser muy transversales en esto. Pues eso, son muchos minutos de formación al día. También dedicamos que una persona de nuestro equipo pueda aportar. Yo, como no estuve en grandes casas, no empecé en grandes casas, yo a veces digo, ¿y tú? Bueno, pues como decía Carlos, comiendo en sitios, fijándote, pasaron por casa personas muy importantes que me ayudaron muchísimo. Somos siempre una casa muy abierta y hay 5 minutos siempre al día. Si alguien quiere aportar algo de una mejora en la mise en place, de una mejora a la hora del servicio, pues que esa persona lo diga abiertamente. Si se puede llevar a cabo, se llevará. Si no, pues oye, pues no, pero normalmente eso es muy importante también. Cuando empecé a crecer en el equipo, crecer en el equipo y hacer este cambio de pasar de ese bar tienda al restaurante, yo siempre quería cómo transmitía yo esa hospitalidad tan genuina que había vivido de mis padres o había visto ahí en esa casa, ¿no? Y entonces, aparte de hablarles al equipo de reglas y protocolos, que tiene que haberlas y las hay, sobre todo les hablo de la sonrisa. Esa sonrisa que tenemos que tener por la mañana entre nosotros cuando entramos a trabajar, la sonrisa cuando entra un proveedor por la puerta, la misma sonrisa es que al final es muy paralela a la hospitalidad del equipo con la del cliente, ¿no? Como os decía antes, esa sonrisa que se tiene que transmitir al teléfono cuando cogemos una llamada,
esa sonrisa que hay que dar al cliente cuando entra por la puerta y cuando marcha, ¿no? Les hablo mucho del tono con el que nos hablamos entre nosotros, que sea un tono sosegado, con pausa, el mismo tono que cuando estamos contando algo a una mesa, a unas personas, un plato, que sea un tono pues ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Que transmita un poco de relajación, de paz. Les hablo también de la mirada, que cuando nos hablemos entre nosotros nos miremos. Lo mismo que cuando estás contando un plato a un cliente, nada de lo que pasa alrededor, un plato o la historia, nada de lo que pasa alrededor puede ser más importante que dedicarle esos minutos a estas personas, ¿no? Y les hablo eso, sobre todo de eso. A mí me va a sobrar tiempo, ¿eh? O sea que no sé cómo voy, ¿eh? ¿No? Micrófono abierto y pregunta. Sí. Bueno, y al final, pues eso, que yo creo que esa hospitalidad que damos al equipo, pues así yo a veces dije, el conocimiento es importantísimo y la formación, pero a veces con equipos muy comprometidos. Mira, nosotros ahora también implantamos todos los jueves, un día a la semana, en horario de trabajo, por las mañanas cuando llegamos hacemos 2 horas de estudio. Son 2 horas de estudio de tema libre, evidentemente relacionado con el trabajo, pero pues uno el que está más flojín en inglés, pues estudiamos inglés, en mi caso. Otra gente pues se pone a estudiar, pide a un compañero y enséñame a hacer la quemes, que se me da fatal. Y eso, desde que estamos haciendo eso, también nos cohesionamos muchísimo, ¿sabes? Digo yo, y mira, pues lo empezamos a hacer hace tampoco tanto, 2 años o así, para aquí, de tener siempre esas horas de estudio en conjunto. Más luego nos preguntamos, ¿y tú qué estudiaste? ¿Y tú qué tal? ¿No? Pues además, bueno, y el jefe de sala, Luis, pregunta muy bien porque como te andes despistado y digas, no, te vea que perdiste el tiempo, Luis, no, eso no puede ser. Siempre una vez al mes intentamos hacer todo el equipo también, depende, a veces nos juntamos cocina y sala, si no solo la sala, hacer una formación externa, una formación que a veces, bueno, este año lo hicimos eso, pues vamos a visitar alguna bodega, visitar el proveedor de la trucha que nos explique, porque siempre que nos lo expliquen lo vamos a vivir de otra manera. Vamos a visitar al que nos trae el pan de Escanda y que nos lo expliquen, y bueno, pues esas cosas siempre nos cohesionan mucho como grupo, como equipo, y creo que es muy necesario. Y bueno, no... Bueno, sí, perdón. Sí traía yo una cosa, que me queda tiempo. Sí. ¿Cuánto me queda? No ¿Nos sé, sentamos? muchísimo. No, Yo solo os iba a lo que hablar. pasa es que estamos segurísimas de que hay muchas preguntas que hacerte. Ah, sí, bueno. Claro, porque para una vez que sales de la Salgar, pues queremos estrujarte. Vale. ¿Sí? ¿Nos dejas? Claro. A ver, entre muchas cosas que me he anotado, porque hay mucha información y porque es un proyecto maravilloso, es verdad que hablas de intérpretes, de mediadores, guardianes del ritmo y del bienestar, y servimos momentos y recuerdos, entre muchas cosas, pero es tan bonito lo que dices y es tan verdad. Es verdad, sí. No sé si alguien se siente identificado, si ha cogido los valores Ya lo sabíamos, Julia. o alguna pregunta que queráis hacer, pero vamos a aprovechar porque no la Un tenemos aquí todos los micrófono días. aquí, porfa. Julia quiere preguntar. Sí. Bueno, Sandra, a mí no sabes la ilusión que me hace verte ahí. Lo sé. Sí. Porque es que para sacar a esta gente de su casa Me lo hay vas que a trabajar decir- mucho. Me lo vas a decir a mí, ¿verdad, Sandra? Sí, Me lo vas a sí, decir sí. a mí lo que ha Sí, costado. sí, está bien. Pero tenéis que salir, Sandra. Yo se lo he dicho muchas veces a tus hermanos porque al final sois ejemplo para muchos, sobre todo por una cualidad que tú no has dicho Sí. y que yo creo que deberías decir, que la tenéis los 4. La naturalidad. En vuestra casa todo pasa de una manera natural. Ya. Y eso es tan difícil, tan difícil. Vuestra evolución ha sido natural, porque yo os conozco desde... No teníais ni estrella, ni teníais nada. O sea, estaba Ya, tu sí, hermano sí, allí haciendo cosas raras, sí. que yo le decía, pero los paisanos esto no se lo van a comer. Y decía, bueno, pues ya veremos. Pues mira, al final han terminado comiéndolo los paisanos. O sea que... ¿Cómo conseguís hacer equipos en un sitio tan difícil como la Salgar? Porque es que para los que no lo sepáis, están en mitad del monte, o sea, están en mitad de la nada. Sí, De una nada maravillosa. ya, es todo. Pero es muy complicado. ¿Dónde los ponéis a vivir? O sea, para gente joven es difícil tener una vida
divertida Sí, en la justo, Salgar. justo iba yo a hablar de eso, ¿no? Al final, como os comentaba, Casa Marcial es que son 13 habitantes, cuando nosotros vivíamos allí éramos 16. Y la población más cercana es Arriondas, que son 3.000 habitantes. Aunque yo digo que soy feliz allí porque hay de todo, y claro, pero además la gente que trabaja en estas casas, ¿no? Son gente muy joven, casi siempre todo el equipo que tenemos, y vienen de muchísimos sitios, ¿no? A mí me pasó muchísimas veces cuando llegan a trabajar a Casa Marcial, vienen como felices porque dicen, ay, la naturaleza, porque este entorno, porque bueno, esto es lo que queríamos, pero yo los veo que van pasando los meses Como y chiste. se van empequeñeciendo, ¿no? Porque eso, vienen de ciudades muy grandes, de ciudades, muchos de ellos sin coches, evidentemente, entonces, porque todavía si tienes coche en Arriondas, pues te mueves a Oviedo, Gijón, que están a 1 hora, y dices, bueno, pues ahí hay un poquitín más de cosas que hacer. Pero sí, es difícil mantener equipos. De hecho, mira, nosotros este año, que siempre cerramos por temporada justo antes de las Navidades, pues por eso trabajas con mucha gente de fuera para que los equipos vayan a casa, y casi estábamos cerrados hasta Semana Santa o así, ¿no? Cerramos una temporada de 2 meses, 3 a veces. Pues este año dijo Nacho, se acabó, ¿eh? Se acabó. Este año vamos a cerrar 15 días, un mes, bueno, es más o menos un mes, pero ya no cerramos así para que el equipo no, porque claro, cuando cierras, como que cierras una etapa y, a ver, Luis sí lleva conmigo muchos años, que está ahí, ¿no? Y hay gente que en cocina también, pero hay muchas veces que tienes que empezar año tras año con equipo nuevo, y eso es durísimo. Y la ¿eh? formación de ese equipo Es nuevo. Yo que he durísimo, sí. vivido, ya sabes, Claro. algo similar Sí, sí, sí. con los cierres por temporadas, la formación, ya no solo encontrar quien quiera venir a tu casa, ¿no, Sandra? Sí, Sino sí. la formación. No, Es como empezar de nuevo todos los eso años es, con un es como equipo. todo nuevo otra vez que cuesta, pero bueno. Entonces este año vamos a hacer ese nuevo formato, a ver si como no cerramos tanto tiempo, ¿no? Así que los que nos tengan que ir marchando, que nos vayan avisando con un poco de tiempo, que nos digan adiós, que cerramos y bueno, pero sí es difícil, sí, Julia, es difícil mantener. ¿Qué les hacéis? Porque algún incentivo les daréis o yo qué Bueno, sé. pues lo que yo últimamente hablo, que yo... Las horas de estudio, esas que dices, que Sí, hay que no, era muy... que es por eso, yo por desconocimiento, como fuimos creciendo así a golpe, ¿no? A veces un crecimiento paulatino, pero sin saber así como yo siempre estaba con la hospitalidad, con la gente que nos venía a visitar, ¿no? Y la hospitalidad del cliente, que el cliente se sienta a gusto, y mi obsesión siempre era ese. Me di cuenta ya hace unos añinos, pero tampoco tanto, que esa hospitalidad que yo tanto abogaba por dar al cliente la tengo que hacer con el equipo. Porque es verdad que eso que hacemos ahora juntos, ¿no? De esa formación, de ese estudio, de, jolín, ayúdame a que eres mejor en hacer 3 o 4 cócteles que hacemos, que no hacemos más, pero ayúdame a hacer esto, pues nos cohesiona mucho más, ¿no? Eso de que pues cuando la gente viene de fuera, pues tenemos mucha gente de staff, ¿no? Que viene de México, pasan con nosotros mucho tiempo, pues eso, pues intentar una vez al mes hacer algo que los puedas llevar y enseñar, ¿no? Una bodega, algo que en Asturias haya representativo, pues yo creo que también, bueno, pues sí, con esas cosas afianzas un poquitín más, ¿no? El equipo cuando está contento, al final, sí. Pero entiendo que no vivirán en la Salgar, que vivirán en Arriondas. No, sí, viven en Arriondas, sí. Bueno, sí que tenemos algún loco de estos que... Digo, por eso, digo, No porque... obstante, sí que tenemos algún loco, ¿no? Teníamos a nuestro anterior jefe de cocina, Juan Bambini, una gran persona, que era argentino. Sí, sí. Él llegó a Casa Marcial y quería vivir, o sea, en el pueblo, y vivía, nada, pues en la Vita, que está a 1 kilómetro. Qué ahí. bueno. Pero que digo, luego se le queda pequeño. Sí, Sandra, aunque os queda muchísima guerra, Sí. muchísimo que dar todavía, las nuevas generaciones, Bueno. ¿siguen la historia? Mira, tenemos a Jesús, ¿no? Que está ahí en Claro. la foto, que es el hijo de Esther, y sí, y aunque no, a veces él sintió mucha presión siempre en su casa, Sí. con su madre y con su tío, con Nacho. A veces yo lo defendía a muerte, porque en las cenas de Navidad, aunque nuestro padre nos tenía prohibido hablar de trabajo, porque si no se liaba parda año tras año, y entonces él acababa siempre llorando, ¿no? Me acuerdo, porque él estaba estudiando en la Basque, y cuando venía el fin de semana, pues bueno, sacaba buenas notas, estudiaba bien, le gusta cazar, le gusta pescar, digo, tienes muchas aficiones para lo que te va a venir, pero entonces él eso, quería estar con su novia, pescar, tal. Cuando venía el fin de semana, Nacho le decía, no, ya tienes que estar aquí con nosotros, ya tienes que estar trabajando con nosotros. Entonces él se ponía a llorar, y muchas veces decía en esas cenas, pues que no, porque yo, mira, igual no quiero la alta cocina, quiero Claro. montar un chiringuito y estar asando pescado en pantalón corto, ¿no? Y el pobre ahí está, ahora cogió las riendas de Casa Marcial, creo que lo está haciendo bien, o muy bien. Y bueno, sí, su hermano también se metió un poquitín con los números, que somos un bastante desastre para eso, necesitamos esa parte que ahora
parece que por ahí va bien y bueno, y la niña de Nacho que también se metió en gastronomía. Para que la historia sigue y Entonces, persigue. creo que ¿Alguna no tengo preguntita hijos va a más? ser la manera de no jubilarme en la vida, ¿no? Ahora que viene detrás, pero Ah, bueno. Es un placer Venga, oírte, pues, Sandra. Sé Sí, que hay preguntas, no te vayas, ¿Sí? que hay preguntas. Hombre, Vale. claro, para una vez que sales de casa, claro, claro que hay preguntas. Sí. Yo, aquí Sandra. Sí. Buenos días. Bueno, Buenos yo días. con toda esta gente joven que tenemos aquí de las escuelas, me gustaría que les contases qué es lo más gratificante para ti de esta profesión y qué aprendizaje tú crees que se llevan de tu casa, de pasar por tu casa. Sí, bueno. Mira, nosotros tenemos una profesión de verdad que es preciosa porque pocas profesiones, seguro que también hay alguna, y las hay, pero que podemos ser eternos aprendices, ¿no? Estar aprendiendo todo el tiempo algo nuevo. Podemos aprender eso de alguien de cocina que nos dice algo, de productos, de un compañero que te explica algo. Entonces eso es maravilloso tener la posibilidad de tener una profesión así, que podemos estar todo el día retroalimentándonos. Y luego, por los que pasan por nuestra casa, pues yo de verdad que lo que creo que más les aportamos somos eso, esa naturalidad, que también es muy agradecida, la calidad humana que hay y que también hay mucha verdad en el proyecto, mucho sentimiento y creo que eso es lo que más transmitimos a esas personas que pasan por casa. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Nada, Sandra, gracias. de verdad. Bueno, Ha sido un placer tenerte con nosotros. me quedo con alguna cocina, ahora llegaré y estaré todo el día diciendo ¿por qué no dije esto? Pues no, Pero pues bueno. no. Te digo Bueno, yo que lo has hecho gracias. fenomenal. ¿Sabes qué pasa? Que te vamos a robar más. Sí, Sí, bueno, sí, siempre. sí. Hay que salir Muchas más. gracias. Tienes que contar más lo bien que lo haces porque Gracias a todos. le decía yo antes a Carmen, ¿no? Voy a robar un minuto. Sí, claro. Claro. Le decía yo antes a Carmen, es que es una pena. Es una pena que no hagas más cosas. Sí, bueno. Hombre, tampoco Nacho y Esther se prodigan. Es verdad que tampoco son de los cocineros Bueno, que más... Nacho- pero tienes que hacer más. Porque era lo que os Estoy digo, ¿no? hablando Ya yo. lo último, yo estos días estaba en casa y claro, estaba yo muy sola y lo preparé como muy bien, ¿no? Y dije, ¿Qué pues pasa, seguro muchacha? cuando estoy delante de la gente me va a salir también. Y decía mi sobrina, ¿qué diferencia hay entre tú y Nacho que te lo estás como tú te lo preparas y no? Y Nacho va a lo que va, ya sabes. Pero, A lo que salga. sí, Qué bueno es Nacho. ¿Una preguntina que había por ahí? Bueno, soy Humberto de San Sebastián, llevo en la hostelería solo 38 años. Y quería decir algo para que decías antes de los equipos, que yo siempre he hablado de los equipos, de la riqueza que te puede dar la hostelería de conocer personas que en tu vida podrías haber conocido. también. Creo que es un tema muy importante para Sí, sí. estudiar a los equipos, de decirles que, joder, que te puede venir a comer el presidente de gobierno y tienes la posibilidad de servirle. O sea que no creo que haya profesiones que te den tanta riqueza de conocer gente. Sí, total. No sé qué opinas. Totalmente de acuerdo, eso mismo, o sea, de conocer gente que viene a visitarnos a nuestras casas, ¿no? Y que dices, jolín, atendí a esta persona, tal. Y lo de conocer es que yo en mi casa hay gente eso, de México, hay gente de China, hay gente italiana, que te enriqueces todos los días de la cultura de esos países, de ellos, hablando con ellos, y eso es muy enriquecedor. Tenemos, y también animar mucho a la gente, porque gracias a Dios están cambiando mucho las cosas, ¿no? De cuando empezamos ahora a que cada vez las casas, bueno, ¿sabes? Se descansan los 2 días seguidos, Claro, ¿no? se trabaja Se trabaja de bien, otra manera. claro. Que los comienzos nuestros, no, si llevas 38, sabemos que fueron mucho más duros y gracias a Dios ahora eso está mejorando. O sea que muchísimo ánimo porque es una profesión preciosa. Ahora solo trabajamos una jornada, antes 2. Eso es. Muchas gracias, Sandra, de verdad un Gracias. placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Eso.